Bienvenidos a su canal favorito donde desmenuzamos cada chisme, cada rumor y cada movimiento de nuestras estrellas preferidas. Hoy prepárense porque tenemos un plato fuerte, uno que nos tiene a todos hablando. Vamos a sumergirnos en la tensa, la intrigante y hasta la dolorosa historia de Hande y Kerem. Hoy vamos a hablar de ese supuesto arrepentimiento de Hande, de esa misteriosa llamada que lo cambió todo y sobre todo, de la lección que, según dicen, Kerem le dio a Hande y que parece ser inolvidable. Así que abróchense los cinturones porque esto se va a poner bueno. Pero antes de que nos adentremos en este torbellino de emociones, déjenme recordarles que si son tan fanáticos como nosotros de las series turcas y de todas las noticias sobre sus estrellas, este es su lugar. No se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo y por supuesto, déjenos sus comentarios al final del vídeo porque nos encanta leer sus opiniones. Son parte fundamental de esta comunidad. Ahora sí, vamos al grano. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, como todos sabemos, fue un cuento de hadas hecho realidad, al menos en la pantalla y por un tiempo, fuera de ella también. Su química en Senkalkam era innegable, traspasaba la pantalla y nos tenía a todos suspirando por un amor así. De hecho, muchos creíamos que eran la pareja perfecta, destinada a estar junta para siempre. Pero como en toda buena telenovela, la realidad a veces golpea más fuerte que la ficción. Y así fue cuando de repente la noticia de su ruptura nos dejó a todos con la boca abierta. Rumores, especulaciones, dimes y diretes llenaron las redes sociales y los medios de comunicación. Que si él era muy intenso, que si ella quería enfocarse en su carrera, que si terceras personas. Un verdadero caos. Durante un tiempo ambos se mantuvieron en silencio, tratando de lidiar con la situación en privado. Pero el silencio, como sabemos, es el caldo de cultivo perfecto para los rumores. Y ahora, después de un tiempo considerable, parece que nuevos detalles están saliendo a la luz. Detalles que apuntan a un posible arrepentimiento por parte de Hande y a una reacción, digamos, contundente por parte de Kerem. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Según fuentes cercanas a la pareja, Hande habría realizado una llamada a Kerem recientemente. Una llamada que al parecer, estuvo cargada de emociones y en la que, supuestamente, Hande habría expresado su arrepentimiento por la forma en que terminó su relación. Se dice que la actriz se dio cuenta de que cometió un error al dejar ir a Kerem y que ahora, lamenta profundamente esa decisión. ¿Pero por qué este arrepentimiento repentino? ¿Qué la llevó a reconsiderar su postura? Algunos sugieren que Hande se dio cuenta de lo difícil que es encontrar una conexión tan genuina y auténtica como la que tenía con Kerem. Otros apuntan a que la presión mediática y las comparaciones con sus relaciones posteriores la hicieron reflexionar sobre lo que realmente valía la pena. Y otros, más maliciosos, sugieren que la carrera de Hande, si bien exitosa, no ha alcanzado las alturas meteóricas que algunos esperaban, mientras que la de Kerem parece estar en ascenso constante, lo que podría haber influido en su perspectiva. Sea cual sea la razón, lo cierto es que esa llamada existió. Y según los rumores, la respuesta de Kerem fue, digamos, inesperada. No se trató de un rechazo frontal ni de una rabieta explosiva. Al contrario, se dice que Kerem actuó con madurez y frialdad, dejando claro que, si bien aprecia el gesto de Hande, ya es demasiado tarde. Esta actitud ha sorprendido a muchos, acostumbrados a ver a Kerem como un hombre apasionado y entregado. Pero parece que el tiempo y la experiencia le han enseñado una valiosa lección sobre el amor propio y el respeto por sus propios sentimientos. Aquí es donde entra en juego la famosa lección inolvidable. No se trata de un castigo ni de una venganza. Se trata, más bien, de una demostración de amor propio y de respeto por uno mismo. Kerem, al parecer, le hizo ver a Hande que las decisiones tienen consecuencias y que no se puede simplemente deshacer el pasado como si fuera un error sin importancia. Imaginen la escena, Hande al otro lado del teléfono, vulnerable y arrepentida, escuchando con atención las palabras de Kerem. Una conversación que, sin duda, estará dando vueltas en su cabeza durante mucho tiempo. Se dice que Kerem le dijo a Hande que la relación que tenían era especial y que él la valoró profundamente. Pero que después de la ruptura, él necesitó tiempo para sanar y seguir adelante. Y que ahora, aunque todavía siente cariño por ella, no está dispuesto a volver atrás y repetir los mismos errores. Añadió, según las fuentes, que la confianza que se rompió es muy difícil de reconstruir y que él ya se encuentra en un punto de su vida donde busca estabilidad y seguridad, algo que, al parecer, no encontró en su relación con Hande.
Esta actitud de Kerem ha sido aplaudida por muchos de sus seguidores, quienes lo ven como un ejemplo de fortaleza y madurez. Muchos creen que Kerem demostró que no se puede dar por sentado el amor de alguien y que las decisiones impulsivas pueden tener consecuencias irreparables. Los fans en redes sociales han inundado las plataformas con mensajes de apoyo a Kerem, elogiando su sensatez y su capacidad para priorizarse a sí mismo. Algunos incluso han creado hashtags como #Kerem merece lo mejor y #amor propio ante todo, demostrando la gran influencia que tiene el actor en su público. ¿Pero qué piensa Ande de todo esto? Según algunas fuentes, la actriz quedó devastada por la respuesta de Kerem. No esperaba que él fuera tan contundente y al parecer, se dio cuenta de que realmente perdió una gran oportunidad. Se dice que la llamada terminó abruptamente, dejando a Ande con un sentimiento de vacío y arrepentimiento aún mayor. Sin embargo, otros creen que esta experiencia servirá de aprendizaje para Ande, que la ayudará a madurar y a tomar decisiones más conscientes en el futuro. Y que aunque no pueda recuperar a Kerem, podrá aprender de sus errores y construir relaciones más sólidas y duraderas. Algunos incluso especulan con que esta situación podría impulsar a Ande a tomar un nuevo rumbo en su carrera, quizás explorando roles más complejos y maduros que reflejen su propio crecimiento personal. Por supuesto, todo esto son solo rumores y especulaciones. Ni Ande ni Kerem han confirmado ni desmentido ninguna de estas informaciones. Sus representantes han mantenido un silencio sepulcral, alimentando aún más la curiosidad de los fans y los medios de comunicación. Pero como buenos amantes del drama turco, no podemos evitar analizar cada detalle y tratar de descifrar lo que realmente está sucediendo entre ellos. Después de todo, ¿qué sería de una buena telenovela sin un poco de misterio y suspense? Lo que sí es cierto es que la historia de Ande y Kerem sigue generando controversia y despertando pasiones. Muchos siguen esperando una reconciliación, soñando con un final feliz al estilo de Senkalkam, mientras que otros creen que lo mejor es que cada uno siga su propio camino y busque la felicidad por separado. La división entre los fans es evidente en las redes sociales, donde se pueden encontrar tanto mensajes de apoyo incondicional a la pareja como críticas feroces a ambas partes. Y es que el amor, como bien sabemos, es complicado. A veces nos da sorpresas maravillosas y otras veces nos rompe el corazón. Pero al final, lo importante es aprender de nuestras experiencias y seguir adelante con la frente en alto. La vida, como una buena serie turca, está llena de giros inesperados y momentos dramáticos. Quizás en un futuro Ande y Kerem puedan reencontrarse y construir una nueva relación, basada en la madurez y el respeto mutuo. O quizás sus caminos se separarán para siempre, dejando atrás un capítulo lleno de amor, pasión y arrepentimiento. Lo único que podemos hacer es esperar y ver qué nos depara el destino. Y mientras tanto, seguir especulando y debatiendo sobre este culebrón digno de la mejor ficción turca. Pero mientras tanto, sigamos disfrutando de sus trabajos individuales y apoyándolos en sus proyectos. Porque al final, lo que realmente importa es su talento y su profesionalismo. Ambos son actores muy talentosos que han demostrado su valía en numerosas producciones. Y ahora, antes de despedirnos, déjenme preguntarles, ¿qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Ande realmente se arrepintió de haber terminado con Kerem? ¿Piensan que Kerem hizo bien en darle esta lección inolvidable? ¿O creen que simplemente se trata de un rumor exagerado? Déjenos sus comentarios. Nos encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre este tema tan candente. Queremos saber si ustedes creen que Ande cometió un error al dejar a Kerem y si piensan que él debería darle una segunda oportunidad. Y recuerden, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún chisme ni ninguna noticia sobre sus estrellas turcas favoritas. Estamos aquí para mantenerlos informados de todos los detalles jugosos del mundo del espectáculo turco. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Esperamos que hayan disfrutado de este vídeo tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Nos vemos en el próximo. Y recuerden, el drama turco nunca termina. Y mientras tanto, sigan sintonizando su canal favorito para estar al día con los últimos rumores, chismes y noticias de sus estrellas turcas preferidas. Hasta la próxima, amantes del drama.